Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, el versículo número 6. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por concedernos la vida y gracias por estar con nosotros en este lugar. En esta hora, Señor, agradecemos la presencia de los ángeles y la bendición del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero gracias también por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos, Padre Eterno, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos, quite todo ruido de nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda colocar la semilla de su palabra en lo más profundo de nuestro ser, y esta semilla germine trayendo salvación y vida eterna. Diríjanos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con el libro de Ezequiel. Estamos trabajando también con el tema Revive para Cristo. La idea de revivir o volver a la vida significa nacer de nuevo. El tema del nuevo nacimiento en la Biblia es crucial, es determinante. La palabra nuevo nacimiento involucra una experiencia, involucra una relación con un ser real, y ese ser real se llama Dios. En el libro de Ezequiel hemos visto que la nación es llevada cautiva a Babilonia, específicamente el trabajo de Ezequiel allí en Tel Aviv, cerca del río Quebar, y entonces Ezequiel le toca ministrar y anunciarle al pueblo su pecado. Dios identifica claramente el pecado de la nación, no lo pasa por alto. Sin embargo, a pesar de poner las cuentas claras, Dios manifiesta su amor, su gracia y su misericordia para redimir, para rescatar, para perdonar, para ayudar al pueblo. Hemos visto, por ejemplo, en el capítulo número 22, vamos rapidito, Ezequiel capítulo 22, cómo Dios señala el problema del pecado en una manera específica. Hemos dicho también que el libro de Ezequiel está dividido en 3 partes. Número 1, los capítulos 1 al capítulo 24. Número 2, el capítulo 1 al 24 nos habla acerca del pecado de la nación, lo malo que la nación hizo, por qué le llegó el castigo del exilio, en dónde fue que fallaron, cuáles eran las cosas malas que estaban haciendo. Pero entonces muestra dentro de los capítulos 1 al 24 cómo Dios muestra su misericordia. Los capítulos 25 al 32 dicen cómo Dios profetiza a través de Ezequiel el castigo sobre las naciones circundantes que andan haciendo cosas en contra de los principios de Dios. Y los capítulos 33 hasta el 48 nos hablan de las promesas de Dios, promesas de gloria futura para el pueblo, las cosas que Dios haría en beneficio del pueblo, y hoy veremos algunas de esas cosas. Inclusive, hoy veremos cómo Dios mismo se hace responsable para cuidar a sus ovejas. Cómo Dios mismo se hace pastor de sus ovejas. Y una cosa interesante tenemos que ver en esta ocasión es que usted tiene que definir o identificarse de quién es usted una oveja.
Porque si usted es oveja del Señor, el Señor cuida sus ovejas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dios no miente. Y si usted es oveja del Señor, su vida reflejará los perfiles de su pastor. Y su pastor es el pastor de los pastores, que se llama Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? En el capítulo 22, el Señor indica, señala en todo el pueblo cuáles son los pecados que están cometiendo, y es tan específico que lo hace por grupos. Mire capítulo 22, versículo 26. ¿A quiénes señala primeramente Dios? Le dice Dios: sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Violaron mi ley. Contaminaron, ¿qué cosa? Mi santuario. Mi pregunta, pues si es la gente espiritual, lo que dirigen en la parte espiritual, y ya están cometiendo errores, entonces la cosa se pone difícil. Y así sigue diciendo todo lo que estaban haciendo. Versículo número 27. ¿Qué dice ahora? Sus príncipes en medio de ella son como lobos. ¿Qué hacen esos lobos? Que arrebatan la presa. Así que los sacerdotes tenían problema, los príncipes tenían problema. Versículo número 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿A través de quién está hablando? De Ezequiel. ¿A quiénes les está hablando? Al pueblo. ¿Están en problema o no están en problema? A ver, ¿sí o no? Dios jamás esconde el pecado. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿sí o no? ¿Perdona a Dios al pecador? ¿Sí o no? Dios perdona al pecador porque Dios pagó el precio del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y Cristo, que es Dios con nosotros, murió en la cruz para pagar el precio del pecado. ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta, ¿está señalando Dios el problema del pecado al pueblo, sí o no? Y mire lo que sigue diciendo la Biblia, otro grupo más. Dice el versículo número 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía, ¿qué cosa? Robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Mi pregunta, ¿estaba todo el mundo hecho pedazos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba la nación entera en problemas de pecado? Sí, Señor. Los sacerdotes, los príncipes, los profetas y el pueblo también. Con Dios me gusta una cosa, y es que Dios pone la cosa clara. No esconde nada. Descubre la llaga, pero lo hace porque Él sabe que la puede sanar. ¿Es hermoso o no es hermoso? La descubre, la limpia y entonces la sana. Usted verá qué cosa linda viene en un momento. Estamos hablando que Dios descubre el problema del pecado y les dice: a ustedes lo están llevando cautivo para allá por estos pecados. Querido, querida, no crea que usted se salvará viviendo en pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si usted viene a Jesús, Él perdona sus pecados y Él hace en usted el milagro del nuevo nacimiento para que usted no sea víctima del poder del pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces, poniendo las cosas claras, terminando la primera sección del libro, mire el capítulo 24, el capítulo número 20, versículo 44. Mire qué cosa linda hace Dios, qué llamado hace Dios. Yo sé que ustedes están en pecado, yo sé que están mal. Sin embargo, mire qué cosa linda dice Dios. Versículo 44. ¿Qué dice Dios? Capítulo 20, versículo 44. Dice: y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué dice ahora? Cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre,
no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿promete Dios tratarnos como Él es? Sí. ¿Y cómo es Dios? Ya vimos que es clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. ¿Sí o no? ¿Estaba en pecado el pueblo? ¿Envió Dios al profeta Ezequiel? ¿Quiere Dios perdonar al pueblo? ¿Se interesó Dios en el pueblo? Cuando usted lee el capítulo 3, versículo 17, y ya lo vimos, usted encuentra que Dios le dice a Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, te he puesto por vigía, te he puesto por vigilante, te he puesto para que le diga las cosas claras, tanto al impío como al justo. Si tú no le dices, si tú no la aclaras, tú me vas a dar cuenta. Lo interesante es que en la última sección del libro, en el capítulo 33 hasta el 48, Dios vuelve y le habla al profeta las mismas palabras. Mire el capítulo 33, ahora el versículo 7. ¿Cómo dice Dios? Y aquí comienza la parte linda que tenemos que tratar en esta hora. ¿Cómo es Dios y cuán maravilloso es Dios cuando se trata de sus hijos? Capítulo 33, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto, ¿cómo dice? Por atalaya a la casa de Israel. ¿Y qué dice más? Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y entonces habla de cómo hay que hacer con el impío y cómo hay que hacer también con el justo. Tiene que amonestarle a todos. Yo pregunto, ¿está tratando Dios de llamar al pueblo al arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Habían pecado o no habían pecado? ¿Necesitamos nosotros hoy el arrepentimiento también? ¿Sí o no? Arrepentimiento significa que tiene que haber un cambio de la mente, un cambio en los procesos mentales, un cambio en los patrones mentales, un cambio mental, un cambio en la manera de pensar. Cuando una persona es arrepentida es porque tiene una mente cambiada. Primero tenía una mente carnal. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. Usted no puede por su mente, por su capacidad, porque usted es usted, entender las cosas espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 dice que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Sin embargo, en el versículo 16 de 1 Corintios 2 dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Cuánto quisieran tener la mente de Cristo? La Biblia dice que sí, que nosotros a través del arrepentimiento podemos alcanzar y tener la mente de Cristo. Oiga, ¿le parece bien si hacemos un paréntesis aquí y nos salimos a tomar una limonada espiritual? ¿La quieren o no la quieren? A mí me encantan los sermones porque uno se da su escapadita. ¿No le parece interesante saber cómo se consigue la mente de Cristo? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Nos salimos un poquito del camino? ¿Ustedes creen en la Biblia? ¿Ustedes creen en Dios? ¿O ustedes creen a Dios? Qué bueno que están pensando. Usted no puede creer en alguien si usted no conoce a ese alguien. ¿Es así o no es así? Y si usted cree en alguien que no conoce, usted está flojo. ¿Seguimos con la limonada? ¿La quieren o no la quieren? ¿Cómo se logra esa mente de Cristo? ¿Cómo se produce eso? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito. Mire qué maravilla cuando uno se entrega a Jesús. Qué maravilla cuando uno le entrega la vida a Dios. Vamos rapidito. Primera de Pedro 1, 23. El primer regalo que nos hace Dios para que tengamos la mente de Cristo. ¿Qué dice el versículo 23? Siendo, ¿qué cosa? Renacidos. Siendo, ¿qué dice? Renacido, naciendo de nuevo. Primero nacimos de nuestros padres, carne, entonces nacemos en Cristo, espíritu. Siendo, ¿qué dice la Biblia? Renacidos, como dice ahora Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible
por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuánto? Para siempre. Si yo quiero nacer de nuevo, ¿necesito la palabra de Dios, sí o no? La Biblia me dice que puedo nacer de nuevo con la palabra de Dios y en la palabra de Dios. La base del nuevo nacimiento empieza en la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios entonces me hace receptor de una simiente incorruptible. ¿Una simiente cómo? Incorruptible. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Vamos rapidito. ¿Cómo es esa simiente incorruptible, pastor? Mire qué cosa linda. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿Cómo la consigo? A través de la Biblia. ¿De dónde viene? Viene de arriba. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué significa eso? Que los cristianos tienen una simiente que viene de abajo de sus padres, pero también reciben por la palabra de Dios una simiente incorruptible que viene de lo alto. ¿Es así o no es así? Han nacido de nuevo. Tienen un nuevo nacimiento. ¿No fue eso lo que le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo número 3? El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Por eso está esa cuestión aquí. Hay personas hoy que nacerán de agua y del Espíritu. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Queridos, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? De modo que a través de la Biblia, de la palabra de Dios, puedo recibir la simiente que viene de lo alto. Y por la experiencia del santo bautismo, entonces voy a nacer de agua y del Espíritu. Y la consecuencia es la mente de Cristo. ¿Tenía Pablo la mente de Cristo? Mire cómo él lo dice, 1 Corintios 2:16. Y creo que aquí terminó la limonada porque tenemos que seguir con el sermón. 1 Corintios 2:16. ¿Cómo dice el versículo 16? 1 Corintios capítulo 2, versículo número 16. Dice el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahora? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo dijo Pablo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿En quién vive usted? ¿En Adán o en Cristo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vueltos a la vida. Y mire lo que dice Pablo entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante. Aquí termino el asunto de la limonada. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. ¿Qué dice el verso 45? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también, ¿qué dice? Los celestiales. Y dice el versículo siguiente, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Si usted dice que es un cristiano, ¿a quién tiene que parecerse? A Cristo. ¿A quién tiene que reflejar? A Cristo. Si usted es cristiano, tiene que haber nacido de nuevo. Si usted es cristiano y no ha nacido de nuevo, usted es una persona religiosa, pero no tiene la experiencia de ser cristiano. ¿Verdad que se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Aquí acabó la limonada. ¿Podemos seguir con el sermón? ¿Verdad que tiene sentido la cosa? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta, ¿se bautizó Jesús o no se bautizó? ¿Y quién era Jesús? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cuando Cristo vino para bautizarse, Juan le dijo, ¿pero cómo? ¿Y cómo tú vienes para que yo te bautice si soy yo el que tengo que ser bautizado por ti? Cristo le dijo, deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cumplamos qué cosa dice? Toda justicia. ¿Cometió Cristo pecado? No.
¿Y quiénes son los que tienen que bautizarse? Los pecadores. ¿Pero no dio Cristo el ejemplo del bautismo? ¿Sí o no? San Juan 13:15, ¿qué dice? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Volvamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 33, el Señor comienza a decir a través de Ezequiel, versículo 7, te he puesto por atalaya, te he puesto por el vigía, el vigilante, el anunciador, te he puesto para que le hable a ellos en mi nombre y le diga claramente lo que está pasando. Sin embargo, a pesar del pecado del pueblo, a pesar de la maldad del pueblo, a pesar de lo que el pueblo estaba haciendo, Dios da mensaje de esperanza, mensaje de consuelo, y Dios busca la manera de resolver el problema. Mira el versículo número 11, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vamos rapidito. Ezequiel 33, versículo número 11. Dios empeñado e interesado en salvar y rescatar a su pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 11, 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Qué cosa dice Dios? Que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. ¿Y qué dice Dios ahora? Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Está llamando Dios o no está llamando Dios? Si usted recuerda el capítulo 18, el versículo 30 al 32, adelante Dios decía, convertíos, que es lo mismo que volveos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ahora repite la misma frase en la tercera parte del libro. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el pecador sepa que está mal, que está en pecado. Impío significa sin interés por la piedad, sin interés por las cosas de Dios. Reconozcan que ustedes no están bien delante de mí y vengan. Yo voy a resolverle el problema. Yo le voy a perdonar, le voy a limpiar, le voy a cambiar y lo voy a transformar. Yo me voy a encargar del problema. Mi pregunta, ¿está interesado Dios en sus hijos, sí o no? A ver, ¿sí o no? Señores, la salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. La salvación es una experiencia con esa persona llamada Jesús. Y las personas que gozan de la salvación son cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. San Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted viene a Él, ¿lo conocerá o no lo conocerá? A ver, ¿sí o no? ¿Estamos estudiando aquí la palabra de Dios? ¿Estamos conociendo a Dios? Yo le pregunto, ¿aclaró Dios las cosas malas que estaba haciendo el pueblo? Sí, esto están haciendo esto están haciendo aquello, esto están haciendo esto otro y esto están haciendo esto otro. Sin embargo, yo vengo para producir en ustedes el arrepentimiento. Vuélvanse a mí, vengan para acá, yo los voy a perdonar, yo los voy a limpiar. Y ustedes verán qué cosa linda viene en un momento. Versículo 14. 33:14. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 14? Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, ¿qué dice? No haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que es claro el mensaje del Señor? ¿Es claro o no es claro? ¿Sí o no? Cuando seguimos estudiando el libro de Ezequiel, nos sorprende y maravilla la manera como Dios se presenta. Antes de entrar en esta sección del capítulo 34, permítanme buscar un símil, una comparación a lo que ahora hará Dios. Es bueno que usted sepa que la salvación Dios no la ha dejado en las manos de los hombres. La salvación siempre ha estado en las manos de Dios, porque la salvación es de Dios. Y Dios se ha empeñado, Él se ha empeñado, el Hijo se ha empeñado, el Espíritu Santo, y ha empeñado todos los ángeles en trabajar y hacer todo
para que los seres humanos se salven. Y me gustan estas secciones de la Biblia cuando Dios dice, quítense, yo me encargo. Qué cosa linda. Dice, yo mismo me voy a encargar. Déjenme a mí ahora. Vamos primero a ver esta experiencia de Dios, donde Él dice, yo haré esto, yo haré aquello. El mismo Dios. Veamos esta primera sección y luego veamos la que nos corresponde con la ayuda del cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que Dios habló con Moisés en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? Y le pidió a Moisés que lo iba a enviar a Egipto para que libertara al pueblo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y le dijo, yo voy contigo, vamos, tú serás mi enviado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Moisés fue, la situación se puso fea, la situación se empeoró, porque Faraón le dijo, ahora no le doy paja, y van a hacer la misma cantidad de ladrillo. Y entonces el pueblo le dice a Moisés, oye, ven acá, tú no estás dañando el negocio, porque cuando tú no estabas aquí, por lo menos respirábamos, ahora más fuerte y más fuerte. Y entonces va Moisés y le dice a Dios, óyeme Jehová, esta cosa se está poniendo fea, el pueblo lo está pasando mal. Me gusta cuando Dios dice, ahora verás. Una expresión tan linda del Señor. Y ahora mire lo que dijo Dios. Éxodo capítulo 6. Vamos rapidito. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Permítame resumir esta parte. Mire todo lo que dijo Dios. Éxodo 6, 6 al 8. Dios comienza y de una vez firma, yo Jehová. Y entonces dice, versículo 6, yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Os la daré por heredad. ¿Y quién firma? Yo, Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién se está comprometiendo para hacerlo? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Puede usted confiar en la vida a Dios? Yo le confié en mi vida cuando tenía 19 años. Ahora tengo 54 y Él nunca me ha fallado. ¿Usted se atreve a confiarle su vida a Dios? ¿Cuántos se atreven a hacerlo? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a Ezequiel ahora y veamos a Dios hablándole a un pueblo pecador, hablándole a un pueblo con problema, pero prometiéndole y comprometiéndose Él para hacer por el pueblo lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. Clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ezequiel capítulo 34. Vamos rapidito. Versículo número 11. Mi pregunta, ¿verdad que la Biblia es maravillosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? No es palabra de un hombre, no es lo que un hombre piensa, es la palabra de Dios. Si usted no le cree a Dios, entonces usted tiene serios problemas. Ahora, si usted le cree a Dios, usted tiene ningún problema, porque Él se encarga de los problemas. Tendrá dificultades, pero Dios estará con usted como poderoso gigante. Y hay del que lo toque, porque si lo toca a usted, es como si tocara a la niña de su ojo. ¿Y qué le dijo Cristo? Hay de ustedes que le pongan la mano a uno de estos pequeñitos. Más le vale no haber nacido. Mejor le fuera que se aten una piedra de molino al cuello y se tiren en el fondo del mar. En otras palabras, mejor muéranse. Qué cosa chula, mamacita linda. Mejor muérase. Así que el mejor lugar que podemos estar es en las manos de Dios. Versículo número 11, capítulo 34. ¿Qué dice el versículo 11? Me encantan estos versículos. ¿Quién firma? Porque así ha dicho Jehová el Señor. Mire qué cosa linda. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las... ¿Qué dice aquí? Y las reconoceré. Mi pregunta, ¿es usted una oveja del Señor? El Señor vino a buscarla y la está buscando y lo trajo aquí esta noche. Si no, usted estuviera quién sabe en qué cita haciendo qué diablura, qué cosa por allá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, hay un lugar peligroso, a ver si el tiempo me da. No me da tiempo, vamos a seguir. No tengo tiempo. Versículo 13, mire el versículo 13.
Dios mismo encargándose del asunto. ¿Qué dice el verso 13? Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. ¿Qué dice ahora? Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A un pueblo pecador. Por eso le dice, arrepiéntanse, conviértanse, vengan, que entonces yo me encargaré de hacer por ustedes lo que de otra manera no se puede hacer. ¿No será que Él nos está diciendo eso a nosotros también? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Dios? ¿Sí o no? ¿No hemos cometido pecados y faltas? Dios nos llama para perdonarnos y para hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero no nos quedemos pecando y viviendo en el pecado, porque Dios no nos salvará en el pecado. Él nos salva del pecado y promete cambiarnos y transformarnos. Mire qué cosa linda, pienso que el tiempo nos da para un poquito más. Versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Recuerde que está hablando Dios. ¿Qué dice Dios? Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Mi pregunta, si Dios se compromete, ¿podemos confiar en eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y usted me dirá, bueno, pastor, lo que pasa es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe lo bandido que yo soy. Usted no sabe que yo soy un animal, yo soy un desgraciado, yo soy, mire, pastor, usted no se imagina. Ay, pobre pastor, si usted supiera. Eso me gusta. ¿Tiene Dios poder para amansar y acabar con diablos y demonios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? He visto tantos amansados y arreglados por el Señor Jehová que eso es increíble. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Le parece bien si nos salimos un poquito del camino a otra limonada? Mire qué cosa linda. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Usted me dirá, yo estoy dañado de la cabeza a los pies. Le tengo buenas noticias. Dios se compromete a arreglarlo de la cabeza a los pies. Pero mire, pastor, tranquilo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. ¿Qué dice el versículo 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice ahora? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿cómo dice la Biblia? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios tiene poder para cambiar la vida suya, sí o no? Póngase en pie si usted lo cree. Y ahora mire qué cosa linda dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 36, versículo 25 al 27. Escuche mi pregunta, porque en la medida que vaya leyendo, quisiera que usted aclarara su mente en esta dirección. Dios, en la tercera parte del libro, en el capítulo 34, una y otra vez, repite lo que Él hará. En el capítulo 36, versículo 25, Dios dice, os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién se está comprometiendo? Dios. ¿Le gustaría que Dios le cambiara esa mente, ese corazón que usted tiene? ¿Cuánto necesitan un cambio de corazón y de mente? Levanten la mano. Número 2, versículo número 26. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y ahora dice,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y yo te pregunto, querido, querida, ¿podemos confiarle nuestra vida a Dios? ¿Podemos venir a Dios tal como somos de pecador? ¿Cuántos creen que sí, que podemos venir así a Dios? Hace 35 años que camino con el Señor. Empecé cuando era un adolescente de 19. En 35 años he visto cómo personas malas y muy malas y malísimas dieron un paso de fe y le dieron a Dios la oportunidad de actuar en sus vidas y cómo Dios los cambió. Francisco es el nombre de un borracho empedernido, más de 20 años bebiendo, completamente acabado. Y un buen día dio un paso de fe, le creyó a Dios. Francisco terminó siendo un diácono de la iglesia, viviendo en el lugar donde aprendió a beber. Cuando salía para la iglesia con su niño de la mano, su pantaloncito negro, su camisa blanca, su corbata negra y su Biblia en la mano, los otros borrachos que pasaron 20 años de esclavitud con él, lo miraban y le decían: Francisco, ora por nosotros para que Dios nos saque de esta situación. Francisco siempre me decía: pastor, aquel día en la campaña, en la conferencia, cuando usted dijo, dale un voto de fe a Dios, dale un momento de confianza a Dios, pastor, yo pasé al frente sabiendo que era imposible dejar de beber. Y pastor, el demonio del alcohol se fue de mi vida. Y ahora mi vida es libre para la gloria de su nombre. Yo no sé cuál es tu problema, mi amigo o mi amiga, pero en esta noche yo quiero orar por ti. Si hay algo que te ata y te impide caminar con Dios, si hay algo que te separa de Dios, si tú sabes que no tienes fuerza para vencer eso, yo te voy a rogar lo siguiente. Levanta la mano donde tú estás y vamos a orar a Dios en esta hora. Si tú sabes que hay algo que no te deja crecer y avanzar, si tú sabes que algo te impide tener una entrega completa al Señor, si tú sabes que queriendo caminar de la mano con Dios, algo no te lo permite, esta noche dale un voto de fe a Dios. Yo haré, yo te prometo que haré, dice Dios. Te limpiaré, te cambiaré el corazón, pondré mi espíritu dentro de ti. Yo lo haré, dice Dios. Y si Dios lo promete, ¿lo cumplirá o no lo cumplirá? Yo soy muy atrevido, a mí me gusta la cosa violenta, soy caribeño. Ustedes que tienen la mano levantada, ¿pueden venir aquí al frente conmigo? Sálganse del grupo y vengan para acá, vengan para acá. Esta noche vamos a tener que ponernos de este lado porque del otro lado como que no se puede. Suba aquí arriba, mi amigo, con nosotros. Adelante. Suban aquí arriba conmigo. Sara, puede subir también, por favor. Aquí arriba, yo lo quiero aquí arriba. Si usted sabe que tiene tiempo luchando y no se ha podido, suban arriba, por favor. Le digo, alabado sea el nombre de Dios. Suban arriba. Adelante, adelante. Sigan subiendo, no se preocupen. Adelante, adelante. Voy a pedir al pastor, si es tan amable, si me consiguen al pastor y puede pasar con nosotros. Alabado sea Dios. Y usted sabe que necesita la ayuda de Dios para vencer ese problema que lo está acabando. No tenga temor, pase al frente. Esta semana es la semana para la gloria de Dios. Esta semana hay personas que romperán con su pasado. Esta semana hay personas que sellarán su futuro con Dios. Esta semana hay personas que bajarán a las aguas bautismales para que sus nombres se registren en el libro de la vida y su cuerpo sean templo para el Espíritu Santo. Esta semana se romperá las cadenas de muchas personas, pero usted necesita creerle a Dios y necesita creer en Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Y sigue diciendo Dios en el versículo número 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña
y juzgaré entre oveja y oveja. El versículo 24 dice, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y él concluye diciendo, versículo 30, y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. En esta hora preparémonos para orar. Vamos a pedirle al pastor Castro, si es tan amable, que ore por todos los hermanos y hermanas que están aquí en la congregación y ore también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Luego que usted termine esa oración por ellos, entonces me permite orar por estas personas que han pasado al frente. Les ruego, por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios. Adelante, pastor. Bendito Padre, hemos escuchado tu palabra, sí, Señor. Y tu palabra cayendo en tierra buena puede fructificar para la eternidad. Señor, sabemos que más allá de nuestras fronteras hay muchas personas que han escuchado este mensaje, que estamos seguros viene de tu mente, viene de tu corazón. Un mensaje, Señor, para nuestro tiempo, donde podemos reflexionar sobre el gran llamado que nos estás haciendo hoy. Sí, Señor. Rogamos que el Santo Espíritu, Señor, colme nuestros corazones, que nos permita entender que hoy más que nunca tú nos estás llamando para restaurarnos, Sí, Señor. para hacernos revivir, para hacernos renacer y para iniciar una nueva vida contigo. Por favor, Señor, permite que tu palabra pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así sea, Señor. Y ser no solamente oidores, sino hacedores de tu voluntad. Así sea, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu nos colme en esta noche, nos otorgue la bendición que tanto necesitamos y nos dé paz. Gracias por tu mensaje nuevamente. Gracias. Pedimos por todos aquellos que nos han escuchado y sintonizado en esta noche. Sí, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos hemos reunido para escuchar su palabra. Y gracias porque nuevamente el Espíritu Santo ha estado presente y ha tocado a cada uno de nosotros. Señor, como ministros del Evangelio, pedimos su bendición abundante sobre estas personas que han pasado al frente. Dios, ellos y ellas han reconocido que hay situaciones en sus vidas que no les permiten avanzar como usted quiere. Padre, le rogamos que el Santo Espíritu con su espada poderosa rompa esas cadenas. Que cada una de esas dificultades y problemas sean enfrentados por usted y destruidos por usted. Que cada una de estas personas sea una oveja del Señor y que usted, Padre amado, usted mismo las pastoree. Que usted sea su Dios y cada uno de ellos y ellas, Señor, junto a nosotros, seamos su pueblo, sus ovejas, sus hijos e hijas, los miembros de su familia, herederos del reino de los cielos. Padre, usted sabe las debilidades y flaquezas de los seres humanos. Usted sabe los problemas y los conflictos que hay en cada corazón, en cada mente. Esta noche, estas personas que han pasado al frente y aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión, usted sabe la decisión que han tomado de creerle, de aceptarle, Señor, de acercarse a usted. Le rogamos en esta hora, Dios amado, que el Santo Espíritu venga sobre cada uno de ellos y ellas. Amén. Que seamos lavados y lavadas con la sangre de Jesús. Amén. Que seamos vestidos con su manto de justicia. Amén. Que seamos
Padre, ungidos del Espíritu Santo, y que su gracia poderosa nos cambie y nos transforme. Que su mano todopoderosa nos sostenga y que nos conserve así, sin caída, hasta la venida de Cristo Jesús. Señor, en su mano santa nos entregamos. Pedimos una bendición especial sobre aquellos y aquellas que en el valle de la decisión tienen que ser bautizados, Señor, y necesitan que su Espíritu se acerque, arregle y prepare las cosas que tienen que ser arregladas. Que en esta semana veamos su gloria manifestada en ellos y al terminar la misma, sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Bendiga al pastor Castro, bendiga, Señor, esta asociación, bendiga a cada uno de los miembros de estas iglesias. Diríjanos y cuídenos ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.